Entonces sí, para hacer otro ejemplito de ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de coeficientes constantes de todo el predicado ahí, vamos a hacer el C, que aquí acabo de hacer el arreglito, ¿verdad? El arreglito es que va aún más, aquí, ¿verdad? Que está cruzado esto. Entonces vamos a ese, vamos al C. Voy a hacer el C. El C dice ese mismo, ¿verdad? O sea, la derivada de orden 4 de y más 8y de orden 2 más 16y igual a 0. Entendiéndose, ¿verdad? Que y es una función que depende de x. Acá. Ahora, este tipo de ecuación, pues la ecuación característica asociada es básicamente lambda elevado a la 4 más 8 lambda a la 2 más 16, ¿verdad? Igualado a 0. Si ustedes lo notan, así en un toquecito, esto es una fórmula notable. Esto es lambda a la 2 más 4 elevado al cuadrado igual a 0. ¿Verdad? Usted usa fórmula notable, este es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Eh? En este caso, digamos, estaba de esta forma. Ahora, noten ustedes que este polinomio de grado 2 en lambda tiene raíces que no son reales, ¿verdad? Si usted se pone a buscarlo en la cálculo o lo hace por un método, otro método, las raíces de este son básicamente, ¿cuáles son las raíces? Más menos 2i, ¿verdad? Más menos 2i son las raíces complejas. La pregunta es, ¿cuál es la multiplicidad de esas raíces? ¿Cuál será la multiplicidad? 2. Es correcto, ¿verdad? Porque el factor, digamos, cuadrático irreductible tiene grado 2, entonces significa que los factores lineales en los complejos van a tener el mismo grado. Multiplicidad es 2, correcto. Vean que aquí no tenemos que hacer mucha cosa. Si usted usa la cálculo bien, el detalle es que sí es importante factorizar hasta donde pueda en R, por lo menos, para darse cuenta de la multiplicidad, porque, por ejemplo, con la class width, o sea, la class width es esa cálculo que ustedes ven ahí, era la negrita, con tapa blanca. Si ustedes ven la class width, ella solo le va a dar las raíces. Ahí, digamos, en la cálculo solo viene la raíz menos 2i más 2i, pero no le va a dar la multiplicidad. Entonces es trabajo suyo averiguar. Pero bueno, ya teniendo este asunto, ¿cuáles son las soluciones asociadas para la ecuación diferencial de esas raíces? Primero que nada, vea que lambda igual a 2i, por ejemplo. Vea que basta agarrar uno de los dos raíces complejas, porque como están conjugadas, pues basta tomar una de las dos. Porque la alfa y el beta al final de cuentas van a ser casi que los mismos. Esto es 0 más 2i. O sea que el alfa vale 0 y el beta vale 2, ¿verdad? ¿Cuáles son las soluciones asociadas entonces? Las soluciones asociadas van a ser las siguientes. Voy a quitar esta flecha de aquí. ¿Cuáles son las soluciones asociadas? Bueno, la respuesta es la siguiente. Recordemos que es e a la alfa x por coseno de beta x y e a la alfa x, pero como tiene multiplicidad 2, debo poner la otra, ¿verdad? Que es x e a la alfa x por coseno de beta x. Luego también e a la alfa x por seno de beta x. Y, ¿verdad? Por el cuento de la multiplicidad, esta es la otra. Perdón, aquí es sen. Sen de beta x. Ve que son 4 precisamente asociadas al orden de la ecuación diferencial, la que uno espera que haya. ¿Por qué son estas? Recuérdense que si hubiera sido raíz simple, estas raíces, digamos, entonces hubiera sido solo estas dos, pero como son raíz de multiplicidad 2, llega hasta el x elevado a la m menos 1. ¿Cuál es el m aquí? Es 2. Entonces, x a la 2 menos 1 es x a la 1. O sea que solo llegan hasta multiplicar x aquí, precisamente. Entonces, esa es la explicación, ¿verdad? Bueno, el recetazo que teníamos. Y escribamos explícitamente, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son las soluciones asociadas? Es e a la alfa x, es e a la 0x, ¿verdad? Pero recuerde que e a la 0x es igual a 1. Para todo x, ¿verdad? Y eso se hace e a la 0. O sea que esto es coseno de, ¿cuál es el beta? 2. Coseno de 2x
X por coseno de 2X, seno de 2X y X por seno de 2X. ¿Ven? Este es el conjunto fundamental de soluciones, o por lo menos un conjunto fundamental para nuestra ecuación diferencial. Por lo tanto, la solución general de la ecuación diferencial de la ED es, pues, S sub 1, perdón, Y igual a C sub 1 por coseno de 2X, más C sub 2 por X coseno de 2X, más C sub 3 por seno de 2X, más C sub 4 por X seno de 2X. Con C1 hasta C4, digamos C1 hasta C4, constantes, que usualmente son complejas, aunque usted puede poner reales. Yo usualmente pongo constantes. Esa es nuestra solución general para la ecuación diferencial. Vamos a marcarla aquí bonito. ¿Sí? También se puede escribir, digamos, ustedes pueden verlo en otras soluciones o en otros apuntes, que usted puede escribir lo siguiente. Puede poner C sub 1 más C sub 2 por X por coseno de 2X. Más C sub 3 más C sub 4 por X por seno de 2X. Esta es otra forma de verlo. Simplemente, digamos, en cada uno sacamos factor común aquí y sacamos aquí. Ven, eso es, digamos, el toquecito. Eso, de alguna manera, lo que nos indica es que precisamente cuando la multiplicidad es mayor que 1, lo que se va formando es un polinomio para las raíces, digamos, que hubieran salido simples. Ven, se va formando un polinomio, en este caso de grado 1, para ambos. Y si fuera raíz de grado, multiplicidad 3, pues llega hasta el grado 2, el polinomio acá. Y así va a ir, ¿verdad? Un grado menos que la multiplicidad. Y ahí lo tenemos. Esto lo único que hemos hecho es que llegué un poco tarde. Sí, esto es lo único. Digamos, Solo este problema. Sí, lo que hice fue que el C lo arreglé aquí, ¿verdad? Porque le faltó más y pues lo hice. Sí, justo llegué cuando estaba empezando, entonces no hizo nada antes. Sí. No, conectarme. Okay. Y la segunda es, entonces hay 4, esas 4 que están en ese paréntesis abajo, en verde, esas, bueno, eso es bracket, supongo, son 4 soluciones asociadas. Sí, y precisamente estas soluciones es la cantidad que debería salir, ¿verdad? Por el orden. La cantidad. Si usted ve que le salen menos que el orden, pues hay algo ahí que le falta, ¿verdad? Como eran solo soluciones, raíces complejas, vea que aquí, como me di cuenta que era de multiplicidad 2 por el factor cuadrático irreductible en R, ¿verdad? O sea que ya no podía factorizar en la versión sin complejos. Pero en la versión de complejos sé que estas son las raíces. Pero hasta aquí, digamos, la multiplicidad sigue siendo 2 de las raíces. Entonces, digamos, siempre, perdón, rápidamente, entonces siempre en las complejas va a haber como al menos un par de seno-coseno, o coseno-seno. Sí, siempre cuando es compleja, seno-coseno es la parejita, ¿verdad? La parejita que va a salir con el E a la algo, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, correcto. Por cierto, esta me ha preguntado, digamos, por qué en los complejos uno ponía estas soluciones y no otras. La respuesta, digamos, los mando a... Puedan ver el video que grabé para la sesión del grupo 5. Al final viene la explicación completa de eso. Digamos, de dónde salieron estos carajos, en el caso de raíz simple. ¿Verdad? Entonces la explicación, digamos, de por qué salieron estos. Ahí pueden verla. Y en el PDF también está. Ok. Entonces, ¿alguna? Sí, dígame. Sí, las soluciones asociadas siempre van a ser iguales a el grado de la ecuación. La cantidad, de soluciones. Sí. Y además tienen que ser linealmente independientes. Claro, ¿verdad? Checar que estas son LI se pone un poco grosero, ¿verdad? Porque es un Wronskiano que tiene una matriz 4x4. Y, ¿verdad? Y calcular ese determinante se ve un poquito grosero, pero sí podría ser un buen ejercicio probar que este conjunto es LI. Profe, sí. ¿En qué casos hay que probar que es LI? No, ¿Dónde nos piden hacer un Wronskiano? Ahorita, en un rato, cuando veamos el método de variación de parámetros, vamos a calcular Wronskianos. Entonces, ahí vamos a hacer esos cálculos. Pero aquí no es necesario, digamos. El método se supone que está basado en que el conjunto fundamental es LI. O sea, que se supone que ya estas
salen a fruto de esa situación. Entonces aquí no es necesario sacar el Wronskiano. Pero sí lo vamos a ocupar cuando la ecuación es no homogénea, es decir, cuando hay otra función distinta de cero. Ahí sí, digamos, nos va a tocar ensuciarnos un poquito las manos. Ok. Profe, ¿verdad que con lo de Abel también se sabía que era linealmente independiente? Sí, es que precisamente la fórmula de Abel es un caso particular, digamos, de eso que acabo de mencionar. Pero ahorita lo veremos en un ratillo. Entonces, ya habiendo terminado aquel ejercicio, vamos a poner otro ejemplo. Bueno, la solución del E, ¿verdad? Que tenemos señalado acá. Vamos a realizar ese. Entonces, vamos con la solución del E. Él es este de acá. A ver que todo esté en su lugar. Sí, este es el E. Algunas cosas, digamos, en la Clausewitz, las raíces son estas. Digamos, voy a hacerlo puro cálculo primero. Las raíces de la ecuación característica, ¿verdad? Claramente. Si usted pone la ecuación característica, esa es de la forma lambda a la 4 menos 4 lambda a la 3 más 5 lambda cuadrado menos 4 lambda más 4, ¿verdad? Igual a 0. En la cálculo, bueno, si usted lo hace con la cálculo, le va a dar estas raíces. Pongámosle lambda igual a, le sale un 2. Luego nos sale que lambda es más menos i. Y esas son todas, digamos. O sea, que solo tiene 3 raíces. Entonces, ¿qué haría falta? Digamos, porque si usted lo hace con la cálculo, usted está obteniendo 3 raíces, pero el orden es 4. Entonces, ¿cuál será la explicación? La multiplicidad. ¿Y ¿Alguna cuál? tiene que ir al cuadrado? Ajá, la pregunta es cuál de los dos, de las 3 raíces, es la que va al cuadrado. Profe, hay que hacer división sintética, una hora sí. No sería necesario si uno domina un poquitito de teoría, que es lo que vamos a ver ahorita. Digamos, si uno no domina la teoría de complejos, entonces sí tiene que hacer división sintética para averiguar la multiplicidad. De fijo, el que tiene multiplicidad 2 es este. Estos tienen multiplicidad 1 y ahí se completa, ¿verdad? Porque este tendría multiplicidad 2 y estos dos aportan 1 y 1. Entonces, habría 1, 2, 3, 4. Ahí estarían las soluciones, ¿verdad? Asociadas, digamos. ¿Cuál es la explicación de por qué este es multiplicidad 2? ¿Vieron? Sin tener que hacer factorización ni nada. ¿Cuál será la explicación? Si no saben, no importa, lo voy a decir ahorita, pero si lo saben, pueden decirlo. No sé. La explicación es porque las raíces complejas vienen en parejas y las parejas significa que si este mae de aquí tiene multiplicidad 2, uno de los dos, el otro también tiene multiplicidad 2. O sea que el conjugado también tiene las mismas propiedades. Pero eso haría fea la torta, porque entonces si una de ellas tiene multiplicidad 2, la otra tiene multiplicidad 2 y 2 más 2 da 4. O sea que estos maes se llevarían todos los factores. ¿Y este dónde lo dejan? Digamos este. En resumen, entonces no puede ser que las raíces complejas tengan multiplicidad mayor que 1 en este caso. Porque si no, entonces nos quedamos y esta raíz que la dejan botada, digamos. Y no puede haber más raíces que el grado del polinomio. Eso es de teoría de complejos, digamos, cuando el polinomio tiene constantes reales multiplicando la variable. Entonces, ven, digamos, sabiendo eso, uno ya puede deducir. Si no, entonces, como dice la compañera, si uno no se sabe estas cosas, puede hacer división sintética, porque de fijo la división sintética la puede hacer con este, ¿verdad? O sea, usted prueba con división sintética, prueba que este es un 0 de S y ve, entonces el que queda para factorizar, le queda de grado 3. Entonces, el de grado 3, el problema es que va a tener que volver a aplicar división sintética. Entonces, vuelve a aplicarle sintética con este y va a ver que le vuelve a funcionar esta raíz. Entonces, aplica sintética 2 veces con esta. Y claro, ahí le va a cantar, digamos, la multiplicidad. Y ya las otras tienen que tener multiplicidad 1. ¿Por qué? Porque ya no hay chance, digamos. Ya son raíces. Entonces, de fijo, por lo menos tienen multiplicidad 1. ¿Ok? Entonces, con ese hecho, ven que ni siquiera tuve que factorizar nada. Eso sí, tuve que tener presente la situación de teoría, digamos, sencilla de números complejos. Ahora sí, bueno, ya sabiendo las raíces, el problema se vuelve relativamente sencillo, ¿verdad? Digamos, la solución, porque entonces, ¿cuáles son las soluciones asociadas a lambda igual 2? ¿Cuáles son las asociadas? Ponemos SA, digamos. De ahí son E a la 2 por X. ¿Y cuál es la otra? X a la 2X.
¿Por qué esta otra? Y por esto, ¿verdad? Porque la multiplicidad, esto es una S, ¿verdad? Soluciones asociadas significa eso. ¿Por qué apareció este? Por la multiplicidad, repito. Multiplicidad igual 2. ¿Y cuáles son las soluciones asociadas a las complejas, básicamente? Vea que este es lo mismo que escribir 0 más menos 1 por i, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las soluciones asociadas? Son e elevado a la alfa, es decir, e a la 0x, o sea, 1 por coseno de beta x, que es 1 por x. Y la otra es seno, ¿verdad? Seno de beta x, que es 1 por x. Y ahí están las 4, ve aquí 1, 2, 3, 4. Listo. Hay tantas, entonces, ¿cuál es el conjunto fundamental de soluciones? El conjunto fundamental de soluciones, entonces posee, de la suma homogénea, posee las 4, e a la 2x, x a la 2x, coseno de x y sen de x. Y claro, ¿verdad? Ya con eso uno arma la solución general, precisamente. Digamos, al final de cuentas, ¿cuál es la solución general entonces? Por lo tanto, y, pongámoslo aquí, entiéndase que aquí está la solución general. Es la combinación lineal de toda esa gente. Es decir, C1 por e a la 2x. Es más, digamos, uno si quiere ahorrar camino puede hacer el mismo toque que yo puse ahorita. Entonces, C1 más C2 por X. En este caso es E a la 2X. Más C3 por coseno de X. Más C4 por seno de X. Con las constantes de C1, pongámosle CK en constantes. La CK significa de C1 hasta C4, ¿verdad? Y listo. Ahí está. ¿Alguna pregunta con respecto a este otro ejemplo? Profe, las soluciones, bueno, los lambdas, ustedes, digamos, obviamente no los sacamos, pero usted se los asumió, ¿verdad? O, digamos, ya los sabía de antemano. Sí, bueno, lo hice con la cálculo, ¿verdad? Pero claramente usted tiene que usar un método para sacarlos. Sí, digamos, el método más easy aquí es tome su cálculo y vea si el polinomio, o sea, si usted tiene la clase width, están volando, digamos, porque hasta el orden 4, al grado 4, le saca. El detalle es que igual la cálculo no me da todo, ¿verdad? Porque a pesar de que me da las raíces, no me da la multiplicidad, entonces tengo que averiguar. Pero vieron que una cuestión teórica me salva la tanda, digamos, de no tener que hacer una relación. Yo ese toquecito. Entonces, me asegura, digamos, la teoría de que la raíz real es la que tiene que estar doble, ¿verdad? Sí, gracias. Con gusto. Pero sí, digamos, si usted si no tiene la class width y entonces quiere bajar el grado 4 a grado 3, por lo menos, para que en la otra cálculo el grado 3 sí lo pueda hacer, pues puede usar división sintética, usa el teorema de los ceros racionales, ¿verdad? Que en este caso prueba los divisores de 4 entre 1, bueno, y entonces son menos 2 y 2, y va a ver que el 2 le funca. Entonces ahí y lo prueban y hacen división sintética. Sí, su pregunta es entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo me doy yo cuenta de esto sin tener que factorizar? La respuesta es, en la cálculo, digamos, obtengo estas raíces. Son 3 raíces, ¿verdad? En realidad. 2 menos i e i. La pregunta es, ¿cuál de ellas tiene la raíz doble? Porque ocupo 4 factores. La idea es que 4 factores me definen, digamos, la factorización completa en los complejos de esto. ¿Cuál de estos tiene la multiplicidad mayor que 1? O sea, la multiplicidad 2. No pueden ser las complejas, porque si una de las complejas tiene multiplicidad 2, la otra, la raíz conjugada, también tiene la misma multiplicidad. Y ya estos dos, digamos, si uno tiene multiplicidad 2, la otra tiene multiplicidad 2. Entonces, 2 y 2 dan 4. Significa entonces que ellos ya tendrían 4 factores asociados. Ese es un problema porque la factorización completa en C admite 4 factores lineales. Eso quiere decir entonces que este estaría sobrando y no puede ser. Digamos, lo nefasto de que estos tengan multiplicidades mayores es que no se puede por el grado de este polinomio. Entonces, conclusión, raíz tiene una raíz múltiple. Es decir, hay 2 factores asociados. ¿Verdad? Eso es. Ok, gracias. Con gusto. Quiero, digamos, hacer una observación con respecto a cierta notación que vamos a usar luego. Ahorita la ocupamos también. Cuando usted tiene la ecuación diferencial, pongámosle
así, digamos, a sub n de x por y de orden n más a sub n menos 1 de x, y de orden n menos 1, etcétera, más a sub 1 de x por y' más a sub 0 de xy, igual a, pongámosle 0, por ejemplo. O podemos ponerle en general, pongámosle una f de x aquí, no importa, no necesariamente tiene que ser homogéneo. Uno puede utilizar algo que llama un operador diferencial. Considere el operador siguiente. Definamos d a la k como la derivada, más bien comencemos así. Definamos el operador d como la derivada con respecto a la variable independiente. Entonces, por ejemplo, si yo pongo d a la 1, que es d a la 2, va a ser la derivada de orden 2 con respecto a la variable en cuestión. Y el de 3 va a ser la derivada de orden 3 con respecto a la variable, y etcétera, ¿verdad? Entonces usted puede ver que si usted pone d a la n o d a la k, digamos, eso quiere decir la derivada de orden k con respecto a x. Y por convención, digamos, el de 0 simplemente va a ser la identidad. O sea, pongámosle un 1. Entonces, usted puede reescribir la ecuación diferencial. Entonces, la ed que tenemos ahí arriba se puede reescribir de la siguiente manera. Se puede reescribir como de la siguiente forma. A sub n de x por d a la n de y. Digamos, en vez de poner derivada de orden n de y, lo pongo, digamos, con ese d. Más a sub n menos 1 de x por la derivada de orden n menos 1 de y, más, y así usted puede seguir con el cuento hasta lo siguiente. Tengo la derivada de orden 1 de y. Falta algo aquí, ¿verdad? Falta el coeficiente, la función a sub 1 de x por d1 de y más a sub 0 de x por y. Básicamente, digamos, el operador de a la 0. Esto es igual a f de x. Ok, entonces, esa ecuación así como está, bueno, hasta ahí, digamos, todo bien. Se puede reescribir en esa forma. Uno quisiera, digamos, hacer lo siguiente. Vamos a hacer una observación. Digamos, supongamos, para que vean qué pasa, digamos, si asumimos esto, supongamos que los a sub k de x son a sub k constantes. Son constantes reales. Entonces, esa ecuación que usted tiene ahí arriba es una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes no homogéneos. Básicamente sería a sub n de n de y más a sub n menos 1 de n menos 1 de y más, y así va, hasta a sub 1 de y más a sub 0 de y es igual a f. Claro, vean que estoy asumiendo constante, ¿verdad? Si no fuera constante, entonces no puedo hacer lo que voy a realizar. Pero como van a ser constantes, pues a sub k, la convierto en una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes, no homogénea. Pero la idea es porque uno puede simplificar esto, digamos, usando la linealidad del operador diferencial. Se puede probar que es lineal este operador. Entonces uno puede reescribir esto así. A sub n d a la n más a sub n menos 1 d a la n menos 1 más a sub 1d más a sub 0 solito aquí aplicado a y igual a f de x. Entonces vean que usted puede, cuando son coeficientes constantes, uno puede, digamos, es más, digamos, también sin coeficientes constantes se pudo haber hecho esto mismo. Eso no es problema. Pero nosotros vamos a ocupar después esta forma. Entonces a este operador, es que es un operador diferencial, le llamamos L, por ejemplo, o también se suele llamar P de D, que es un polinomio en D, digamos, en el caso donde estos son constantes, esto es un polinomio en D, en el operador diferencial. O sea, cualquiera de los dos. Entonces, la ED se simplifica, se compacta, digamos, la notación. Uno puede escribir L aplicado a Y es igual a f de x, básicamente.
digamos, la ecuación diferencial en una forma súper abreviada se puede escribir como lo que tenemos ahí. Entonces, para cuando ustedes vean ejercicios donde sale esa D, es porque que vean cuál es la asociación entre las notaciones. Voy a poner un ejemplito, un ejemplo concreto, digamos. Entonces, un ejemplo nada más porque en las listas viene así y después vamos a ver. Solo vamos a ver cómo reescribir, digamos, una ecuación diferencial. La que habíamos hecho ahorita, esta de acá, igual a 0, ¿verdad? Se puede reescribir con la notación de operadores de la siguiente forma. Va a ser de 4 de Y menos 4 de 3 de Y más 5 de 2 aplicado a Y menos 4 de Y es igual a, déjeme ver, me falta más 4, ¿verdad? Por Y es igual a 0. Entonces, esto se puede ver como D a la 4 menos 4D a la 3 más 5D a la 2 menos 4D más 4 aplicado todo a Y igual a 0. O sea, vean que este es el operador diferencial. La pregunta es, bueno, usted dice, profe, pero esto no parece mucha novedad porque este chavalo se parece mucho al polinomio que uno saca en lambda. Obvio, digamos, la idea es esa. Es precisamente que el operador, digamos, refleje lo que uno hace cuando saca la ecuación característica, por ejemplo. Entonces, pero esto es un polinomio en el operador. ¿Ya? Pero vean que al final de cuentas, cuando uno hace esto, pues tiene también el polinomio en lambda. O sea, están asociados. Lo otro es que el operador siempre se pone a la izquierda y la función a la derecha. O sea, el operador actuando sobre la función y no al revés. Digamos, hay gente que dice, es que le voy a sacar factor común el Y. No, es que esto no es un factor común, digamos. Esto es un operador sobre una función. Eso sería tan raro como que usted diga, yo tengo la integral de F. Voy a sacar el factor común F y dejo la integral aquí. Digamos, sería hacer algo como eso, un sacrilegio. Entonces no lo haga. ¿Verdad? Entonces no está sacando realmente factor común. Parece factor común, pero no lo es. Digamos, lo que uno hace es que hay un operador actuando sobre una función. Piénsenlo como factor común, entre comillas, pero sacamos la Y a la izquierda. Listo, entonces vean que en esa notación, después vamos a ver cuáles son los usos, pero ahorita es por la práctica. Por ejemplo, en la práctica, ya les voy a compartir, aparecen algunas ecuaciones en esa forma. Lo ven en el ejercicio 2.9, por ejemplo. Pero básicamente es hacer lo mismo que hemos estado haciendo ahorita, como con las del 2.6. Exactamente casi que lo mismo, pero con otra notación. Pero es lo mismo. Estas son homogéneas. Entonces, luego veamos con esta notación. ¿Qué sucede cuando las ecuaciones diferenciales lineales son no homogéneas? Y no necesariamente con coeficientes constantes, aunque vamos a ver de esos casos también, pero queremos como un metodito que nos ayude bastante, digamos, a encontrar soluciones de la ecuación diferencial. Entonces, ahora sí, digamos, aquí el trabajo es el siguiente. Vamos a ver un método, 2 puntos, lo voy a poner aquí. El primer método que veremos, después veremos otros, pero el que veremos hoy, el método, vamos a ver el método de variación de parámetros. Otros profes les gusta ver este después, pero a mí me gusta verlo ya, porque así practicamos el asunto del Gaussiano, que hemos dejado ahí, no olvidado, pero lo hemos dejado arrinconado un ratito. Vamos a ver el método de variación de parámetros. ¿En qué consiste esta situación? Ok. Entonces, el método de variación de parámetros básicamente va a consistir en lo siguiente. Veamos. La idea es que vamos a resolver una ecuación tipo y de orden n, más a sub n menos 1 de x, y de orden n menos 1, más, etcétera, más a sub 1 de x, y, de orden 1, más a sub 0 de x por y, igualado a alguna función. Ojo acá, digamos, esta ecuación ya la tengo normalizada. En los textos, digamos, de los profes, ustedes van a encontrar que a veces no está normalizada. Entonces, la fórmula que yo voy a poner aquí tiene una leve variación. Pero yo lo uso en la versión normalizada para simplificar algunas cosas. Entonces, si no está normalizada, normalicen primero, porque este f de x es crucial en el cálculo que haremos
cuando postulemos lo que llamamos la solución particular de la ecuación diferencial no homogénea, o sea, esta. Vean que esta es una ecuación diferencial lineal no homogénea, básicamente, y está normalizada. Ok, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, lo que hay que hacer es, sí, dígame. ¿Eso está en la presentación de la semana? Sí, ahorita la proyecto. Bueno, no, eso está en de la semana que sigue. El detalle es que como en el semestre pasado lo hice igual, yo empecé a ver ese tema en la semana esta, por ejemplo, porque está súper saturado la presentación, la otra. Bueno, la misma, okay. Pero digamos, para que en la otra semana no nos quede el montón de materia pegada, digamos, porque si no sería acribillarlos. Entonces ahorita lo estoy viendo y además ya le baja la presión, digamos, a la materia. O sea, fue un toque desproporcionado como la monté, la presentación, básicamente. Entonces, esa presentación está en el que dice que se llama semana 4, ahorita se las proyecto. Eso ya no está en el de ajá, correcto, no está en el de la 3, ¿verdad? De la 3 del semestre pasado. Ok, entonces, sí, sigan el de semana 4, ¿verdad? La presentación, que tiene el método de variación de parámetros, coeficientes indeterminados y ahorita la pongo, y anuladores. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es resolver, el método viene por acá, digamos, resolver la ED homogénea asociada. ¿Por qué? Porque no es exactamente la ecuación que vamos a resolver, digamos, pero se le llama auxiliar. O en el CIL se le llama complementaria. Cualquiera de estos términos. Complementaria. Ahí está. Digamos, ecuación auxiliar o complementaria, como usted sea. La idea entonces es que usted va a resolver la ecuación diferencial asociada. A veces, digamos, lo que hacemos es de coeficientes constantes, entonces es fácil, digamos, resolverlo. Si no es de coeficientes constantes, hay que ver qué métodos usar. Pero se resuelve primero la ecuación diferencial homogénea asociada y se obtiene su solución general, digamos, pero de la homogénea. Su solución general. Que la vamos a llamar Y sub H. La solución general. Que básicamente recuérdese que YH, si es de orden n, va a tener la siguiente, digamos, expresión. ¿Por qué? Porque el conjunto fundamental precisamente va a tener n soluciones, ¿verdad? Por teoría ya sabemos que eso va a pasar. Ese sería el conjunto fundamental de soluciones. Y lo vamos a ocupar para el cálculo siguiente. Pero por el momento, entonces, uno resuelve la homogénea. O sea, eso ya lo hemos hecho. Claro, con coeficientes constantes, ¿verdad? Si no son constantes, pues nos puede ir feo. Pero, vamos a ponerlo en rojo. Con coeficientes variables, pues, tienen su trama, pero bueno. Estoy escribiendo cómo es el método en general. Se resuelve la ecuación diferencial homogénea asociada, se busca la solución general y el conjunto fundamental, precisamente. O sea, están de la mano. Segundo, el segundo paso que uno debe hacer, y aquí es crucial hacer bien este cálculo, es el siguiente. Vamos a calcular el Wronskiano. Calcule el Wronskiano del conjunto fundamental de la homogénea. O sea, vamos a tomar esa lista que está ahí y le vamos a calcular el Wronskiano. ¿Lo ven? Se calcula el Wronskiano, que recuérdese que el Wronskiano era básicamente Y1, Y2, etcétera, hasta Yn. Después viene la primera derivada de todas, hasta Yn', y después baja hasta donde llega, hasta el orden enésimo menos 1, ¿verdad? Y2, orden n menos 1, y así sigue hasta Yn de orden n menos 1. Llega hasta el orden enésimo menos 1. Esto es una matriz, digamos, esto es un arreglo de n por n, un determinante de n por n, ¿verdad? Porque vea que las derivadas van desde 1 hasta n menos 1, pero con las primeras filas sin las derivadas, o sea, las originales, ya tiene n. Y además tiene n columnas. Listo, entonces usted calcula ese Wronskiano happy, ¿verdad? Y claramente le va a dar distinto de 0. ¿Por qué? Porque el conjunto fundamental precisamente por eso se llama así. Son LI, este conjunto. Entonces,
Esto lo que hace es comprobar que efectivamente es distinto a C. Ok, ya que usted calculó el Wronskiano, ahora va a calcular, por cierto, digamos, se calculan, calcule los WKs. Vamos a ver qué son estos. ¿Qué es WK? WK va a ser el mismo Wronskiano, digámoslo así, casi que el mismo. Es casi que el mismo, pero hay una pequeña variación y vamos a poner, digamos, en alguna de las columnas, pongamos una columna genérica, digamos. Por aquí, vamos a meter cualquiera, digamos, puede ser incluso uno de los extremos, pero para que sea general, digamos, aquí va a tener usted una columna. Esta es la columna késima. Ok, tiene la columna késima y aquí en vez de tener la columna normal del Wronskiano, usted va a zampar este vector. Va a haber 0 y en el último va a ir f de x. O sea, que vean, noten ustedes que en la columna, digamos, el WK va a ser el mismo Wronskiano, pero en vez de la columna en la posición K que indica aquí, van a meter el vector 0, 0, 0, 0 hasta que tenga f de x en la última entrada nada más. Entonces, calculan este Wronskiano. Bueno, es una modificación, no es realmente el Wronskiano de verdad, ¿verdad? Sino que en la columna késima sufre esa situación. Ok, está bien. Y después de eso, vamos a postular una solución particular. O sea, la idea es calcular YP, que es lo que llamaremos la solución particular. Es una solución particular de la ED no homogénea, o sea, la ecuación diferencial que tengo aquí. Vamos a ponerle un nombre a eso. Okay, ya le pusimos el asterisquillo ahí, entonces, de la ED. Vamos a postular YP y además YP no, va a ser de esta forma. Va a ser C sub 1 de X por Y1 más C sub 2 de X por Y2 más hasta C sub N de X por YN. ¿Cuál es, digamos, la innovación en la solución particular? Y que se parece, digamos, el desarrollito tiene pinta como el de la solución general de la homogénea, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que estamos postulando que los coeficientes son variables. De ahí es que se llame variación de parámetros. Vamos a variarle los parámetros. O sea, lo que estamos haciendo aquí es que vamos a calcular. La idea es calcular, lo que vamos a hacer es calcular los CKs, básicamente. Queremos calcular los CK de X, que esas son funciones de X. Son funciones de X, precisamente. Y la pregunta es, ¿y entonces para qué? ¿De dónde? ¿Cómo calculo esas CKs? La respuesta es esta. Los CKs se pueden calcular de la siguiente manera. Los CKs son, en versión función, las integrales de los WK sobre W. Esa es, digamos, el gran truco que vamos a utilizar. Ahorita vamos a ver la justificación, así como una pincelada de por qué tiene que ser así, ¿verdad? Porque usted dice, puño, me está metiendo unos golazos aquí, unas fórmulas extrañas. Y usted dice, eso se ve muy raro todo, ¿verdad? Ok. Entonces, el método consiste en esto. Al final de cuentas, entonces, el final, digamos, del método consiste en lo siguiente. Cuando usted ya termina de hacer todo esto, entonces arma la solución general para la ecuación diferencial que estamos trabajando, la original. Entonces, por lo tanto, a ver, ya perdí el lápiz aquí. Bueno, sí. Punto final. Usted postula la solución general de la ED es la suma de la solución homogénea, es decir, la que contiene los parámetros como constantes, claramente, más YP, así como la calcula allá arriba, o sea, más YP. Por cierto, ahí como que se nos jodió ahí. Ahí está. Ven, entonces, el final, digamos, es cómo calculo la solución general de la ecuación diferencial. Claro, hay que decir cuál ecuación diferencial.
de la ecuación diferencial no homogénea, precisamente. Es esta de aquí, o sea, la solución general de esa caramba resulta ser lo que vamos a subrayar aquí en verde. Ese es el método, digamos, no es ningún secreto, pero hay muchas cosas que usted dice, no sé, digamos, eso está muy raro todo, ¿verdad? Pero ya vamos a ver que no es tan raro. Esto, digamos, me permitió, dejémoslo así, ahora lo arreglo, me permite irme a la presentación. Entonces, precisamente, digamos, la idea de eso que hice ahí es para explicar cómo va a funcionar este metodito. Esa es, digamos, como la explicación del camino a seguir. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, cuando veamos los ejemplos. Entonces, bueno, ya hemos trabajado con ecuaciones diferenciales lineales homogéneas. Al menos veamos el caso con Abel, digamos, el caso de orden 2. Y hemos trabajado con coeficientes constantes. Y entonces ya hemos visto que hay una ecuación característica, etc. Pero ahora vamos a ver qué pasa con el caso no homogéneo. Hay varios metodillos que vamos a ver por acá. Entonces, la idea es como ampliar el catálogo, ¿verdad? Para el caso no homogéneo. Lo que acabo de explicar, simplemente tomo una ecuación de este tipo. Si yo supiera el conjunto fundamental de la homogénea, pues estaría muy bien, digamos. Pero si no lo sé, tengo que ver qué método usar. No importa, digamos que ya conseguí el conjunto fundamental de soluciones de la homogénea. Ya sabemos que la YH es esto, ¿verdad? Esta combinación lineal. La particular es como una copia de esa, pero con los Cs variados. Vamos a buscar esas funciones. Una advertencia que dice ahí, si no está normalizada, normalícela, porque las fórmulas que estoy usando yo son con la versión normalizada. ¿Por qué eso? Porque el f de x precisamente lo voy a tomar de la versión normalizada. Si no está normalizado, hay que tomar el coeficiente que esté aquí y pasar a dividir esta función. Entonces mi f va a ser esto entre lo que esté aquí abajo. Eso es, digamos, la diferencia con las fórmulas que no usan la versión normalizada. La idea es que este sistema se va a armar, digamos, eso tiene una explicación. En el SIL creo que lo pueden consultar y también Adrián creo que lo hace. De por qué se arma este sistema. Precisamente se arma un sistema de este tipo donde las variables, digamos, del sistema son los C', es decir, esta gente. Si ustedes lo notan en estas ecuaciones, está Y', hasta el orden n-1, ¿verdad? Multiplicando cada C respectivo, C'. Vean que este sistema tiene puros ceros hasta la fila anterior al final. En la última está la f de x. Entonces, de ahí es de donde vamos a tomar la famosa columna que yo puse ahora en los WK. Esto se puede reescribir en un sistema de ecuaciones, Esto lo voy a proyectar, digamos, en la pizarrita de Zoom rápidamente. La siguiente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es ese sistema? Si nosotros vimos la ecuación... Usted puede comprobar que el sistema se puede reescribir así. Y1, Y1', perdón, Y2 hasta Yn, digamos. Después, aquí lo que va a tener es Y1, el derivado de n-1, Y2 derivado de n-1, hasta Yn derivado de n-1. Digamos, estoy simplificando bastante, estoy sacando básicamente los coeficientes que multiplican los CKs. Y precisamente el vector incógnita son los CKs, C1', C2', hasta Cn'. Y esto es igual al vector 0, 0, 0, f de x, precisamente. Eso es, digamos. Entonces, lo que estamos, el sistema, digamos, en versión matricial, esto es la matriz wronskiana. Esto es la matriz wronskiana. Claro, el determinante es el wronskiano. Esto es el vector de incógnitas, ¿verdad? El vector de lo que vamos a calcular. Y este es el vector nulo, excepto en la última fila, el que tiene f de x. Pregunta entonces, la primera pregunta es, bueno, esto es un sistema cuadrado. Es un sistema de ecuaciones lineales, digamos, viéndolo desde el álgebra lineal. Y esta matriz es cuadrada. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, ¿de qué me sirve calcular el determinante de esa matriz? La respuesta está en que el determinante me puede decir si tiene solución única, o si no tiene, no tiene solución o tiene infinitas. ¿Cómo sé que este determinante es no nulo? Porque este es precisamente una matriz wronskiana y su determinante es distinto de cero. ¿Por qué es distinto de cero? Porque las y's
son parte del conjunto fundamental de soluciones de la homogénea. O sea, por teoría, el determinante de esto no tiene que dar igual a 0. Eso profe, significa que son, sí, dígame. Esas Cs que están ahí son de la solución particular. Sí, la que vamos a postular, no son las derivadas, digamos, aquí estoy abreviando, pero es C1 de X, ¿verdad? Ya. Sí, Ya. no son constantes, ¿verdad? Estas son variables ahora. Sí, porque si no todo sería 0 y se fregó el método, digamos. Ok, entonces, lo que sabemos es que esto no va a dar 0 y entonces podemos usar la famosa regla de Kramer, ¿verdad? Algunos dicen que no la han visto en el álgebra lineal, que se la dejaron ahí sin ver. Pero la regla de Kramer. ¿Y qué decía la regla de Kramer? Lo que usted va a hacer es, por ejemplo, ¿qué decía la regla de Kramer? Si usted calculaba el CK', digamos que son las variables, ¿cómo sacaba usted las soluciones? Tomaba esta matriz, le sacaba el determinante y le sustituía la columna k'ésima por el vector precisamente, ¿verdad? O sea, estos son los WKs. Y se dividía sobre el determinante de esta matriz, que es no nulo. Ah, pero ese es W, el ruskiano, ¿verdad? Y ven, y de ahí, entonces, cuando usted calcula integral, le cae integral a ambos lados, entonces lo que obtiene es el CK. O sea, de aquí obtiene que CK es la integral que yo hice ahora. ¿Lo ven? Entonces, eso es, digamos, en eso consiste el método. Vamos a devolvernos a la presentación. Digamos, esa parte no viene en esa presentación, sino que ya viene esto. Sí, digamos, los CKs aquí se refiere a que son las constantes, las variables, las funciones variables, ¿no? Y aquí está, digamos, en su versión extendida, pero para simplificar notación lo escribí de aquella manera. Entonces, en eso va a consistir y al final arma el YP, es decir, la solución particular va a ser una función que depende de X, precisamente. Entonces, vamos a poner en funcionamiento el famoso metodito, ese, de variación de parámetros. Dice, vamos a resolver esta ecuación diferencial. Vea que es lineal con coeficientes constantes y es no homogénea, ¿no? Aquí lo tenemos. Ok, ¿está normalizada? Pues sí. Digamos, vea que está normalizada. Note que la ED está normalizada. Entonces, todo bien, digamos. No hay peligro para tomar nuestro f de x. Recordemos que lo vamos a ocupar luego. Entonces, tome f de x de una vez como cotangente de x. Pero no hay peligro. Si no está normalizada, toma el coeficiente de acá, la función, y pase a dividir toda la ecuación diferencial. Y el f de x es el que resulta de esa división. Ahí está, cotangente de x. Esto es porque lo vamos a usar en un rato. Ahorita no. Y es más, ni siquiera, normalización ni siquiera nos afecta, digamos, para el caso de YH. Vamos a resolver la ED homogénea o auxiliar, digamos. Vamos a resolver la ED homogénea asociada. La ED homogénea, pues es y de orden 2 más y igual a 0. Bueno, entonces, la ecuación característica, en este caso, como es de coeficientes constantes, es lambda cuadrado más 1, ¿verdad? Es igual a 0. Bueno, de aquí de una vez, ya el cuento es viejo, lambda es más menos, ¿sí? ¿Verdad? Y vean que son de multiplicidad m igual 1, porque son dos raíces complejas, es 1, 1 y se acabó. Eso implica entonces que de una vez usted puede armar, digamos, bueno, el conjunto fundamental de soluciones es ¿cuál es? Es e elevado a la 0x, es decir, 1 por coseno de 1 por x, o sea, coseno de x y seno de x. Ven, digamos, ya sabemos que estas son las soluciones complejas. Basta tomar, digamos, recuerden que y es igual a 0 más i beta. Perdón, más i por 1. 1 por i. O sea que este es el alfa y este es el beta. Ahí está. Muy bien. Y ahora, pues, como consecuencia, sabemos que YH, la solución general de la homogénea esta, es C1 por coseno de X más C2 por seno de X. Recordemos que aquí C1 y C2 son constantes, ¿verdad? En este caso. Listo. Muy bien. Muy bonito y todo, ¿verdad? Por el momento vamos tranquilos.
Ahora vamos a trabajar YP de una vez, digamos, pongamos YP. Vamos a calcular YP. Recuérdense que YP la vamos a poner como C1 de X por Y1 más C2 de X por Y2. Pregunta, ¿qué son Y1 y Y2? Son la solución, el conjunto fundamental aquí, ¿verdad? Pongámosle nombre. Y así como están ordenaditas, ya les pusimos etiqueta. Ok, entonces ya sabemos que YP, no está de más, digamos, escribir esto, va a ser C1 de X por coseno de X más C2 de X por seno de X. O sea que aquí la tarea que tenemos que sacar es que tenemos que averiguar estas funciones. ¿Verdad? Que los parámetros variados, básicamente. Pero ya no es ningún secreto, digamos, porque sabemos cuál es la maquinaria que vamos a usar. Vamos a calcular el Wronskiano, o sea, estoy haciendo por pedacitos del asunto. Vamos a calcular el Wronskiano. ¿Cuál es el Wronskiano? Es el determinante de las funciones que yo puse como Y1 y Y2. Que son, ¿de dónde vienen? Del conjunto fundamental de soluciones de la homogénea. Vean que es coseno de X y seno de X. Y bueno, en el siguiente renglón, que ya ahí se acaba todo, es la derivada de cada una. La derivada del coseno de X con respecto a X es menos seno de X. Y la derivada de sen de X, coseno de X. Ese determinante 2 por 2 sale rapidito, ¿verdad? Recuerden que es este por este menos este por este. Y bueno, ahí lo que queda es coseno cuadrado menos menos más sen cuadrado. La identidad pitagórica fundamental, 1. O sea, el Wronskiano vale 1. Muy bonito, digamos. Este es un caso, el Wronskiano queda bonito. Y vamos a calcular los W1 y W2 de una vez. ¿Qué es el W1? Como dijimos ahora, lo que vamos a hacer es copiar y pegar el Wronskiano, pero hay que modificarlo. El W1 lo que indica es que la columna 1 debe ser cambiada. Ya no tiene que ser esta, se fue. ¿Cuál debe ser? 0 f de x. ¿Cuál es el f de x? Cotangente de x. ¿Ven? El caso 2 por 2 es sencillo. Siempre va a ser la columna que se cambia 0 f de x. Aquí lo voy a poner como primera vez, digamos. Eso va a ser 0 cotangente de x, seno de x, coseno de x. Aquí usualmente, digamos, es bueno como le pongo otro color al principio, cuando estoy explicando por primera vez, como un ejemplo. Que estoy indicando que ahí fue donde yo metí la columna de 0 f de x. Listo, ¿verdad? Esa es la funcioncita. Y de ahí que es importante que esté normalizado, porque si no, entonces es una torta. Y bueno, calcule. ¿Cómo es este Wronskiano? Usualmente este desaparece a este y el otro queda en negativo, ¿verdad? Entonces va a quedar menos seno de x por cotangente de x, ¿verdad? Porque es este. Y queda negativo porque se resta. Recuerde que esto es seno de x porque es cotangente. Es coseno sobre seno, ¿verdad? Falta un negativo. Menos sen de x, ¿verdad? Ese negativo vamos a hacer aparecer aquí. Vamos a hacerle campito. Ahí está. Entonces nos queda menos seno de x. ¿Pero por qué cancelar el coseno? Profe, no queda menos coseno. Es coseno. Cancelé el que no era, ¿verdad? Qué chapas. Es cos y más bien ese la tachada se lo quitamos. Vamos a ver lo bonito de estar aquí en esto. Vea qué bonito está. Ahí está. No se desperdicia nada aquí. Eso es pura vida. Están en todas. Coseno de x. Está bien. Ese es W1. Y de una vez calculemos W2. La idea es porque esta forma, digamos, me ayuda a hacer más ordenadito el trabajo. De ahí básicamente es copiar, pegar el Wronskiano. Pero ahora lo que debo modificar es la columna 2. O sea, la columna 2 ya no tiene esto, sino que tiene lo que puse en rojo allá. Entonces lo pegamos aquí. Muy bien. La magia de esto, digamos. Y eso sí quedó un poco torcido. Igual queda igual de feo, pero bueno. Listo, entonces el mismo cuento, ¿verdad? Esta vez en la columna 2 y este se desaparece, ¿verdad? Entonces el único que queda es este. Entonces nos queda coseno de x por cotangente de x.
Coseno de x por cotangente de x. Que este sí es coseno de x por coseno, ¿verdad? Entre sen de x. Básicamente, digamos, este no se puede simplificar por el momento. Esto sería coseno, coseno cuadrado, ¿verdad? Sobre sen de x. Pero podemos hacerle un trabajito, digamos, aprovechemos que los conocimientos de precálculo y cálculo. ¿Qué es cos cuadrado de x? Es 1 menos seno al cuadrado de x. La idea es que quiero simplificar un poquito esta situación para cuando vaya a ser integrales de fijo. Esto me queda 1 sobre seno, que es cosecante, ¿verdad? ¿Y qué es seno entre seno? Y seno, ¿verdad? Entonces vean que en la expresión me queda así. Ya tengo W1 y W2. Voy a marcarlos un poquito que resalten. W1 y W2. Listo. Profe, Siguiente, sí, dígame. si fuera como, digamos, de más grado, o sea, con más soluciones, o sea, con más Cs, sí se tendría que sacar, por ejemplo, W3 y W4. Correcto, digamos, porque el gaussiano va a tener tantas entradas, digamos, en la fila como de conjunto fundamental, los elementos que tenga ahí. O sea, que quieran 2, pues le salen 2, pero si es de 3, pues le salen 3 de esos. Entonces tienen que... Ahí está. Ok, entonces, con gusto. De una vez puedo llegar y caerle encima aquí sacando los Cs, ¿verdad? ¿Qué sería C sub 1 de X? Es la integral de W1 sobre W. Diferencial de X. Y bueno, empiezo a poner aquí la información, que es W1. Dijimos que W1 es menos coseno de X. ¿Y qué era el Wronskiano? Vale 1, ¿verdad? Porque lo vimos aquí. Este es el Wronskiano, por cierto, que no lo señalé. Vamos a resaltarlo en amarillito aquí. Ok. Entonces tenemos que la integral es del coseno sobre 1, o sea, coseno. Bueno, y este cuento dice que esto es sen, ¿verdad? Que la integral de cos es sen, entonces queda como el negativo. No ponemos una C aquí, porque en este método no interesa eso. Venga, ahí está C1. Muy bien. Creo que el que nos va a dar un poquito de lucha es este, C2. ¿Qué es C2? C2 es la integral de W2 sobre W. Diferencial de X, que al final de cuentas es la integral de y ponemos cosecante de X menos sen de X sobre 1. Básicamente entonces es integrar esta carambada. ¿Lo ven? Entonces aquí, recordando que es la integral de cosecante, ¿verdad? Bueno, recordemos que esta se hacía con una sustitución interesante. Pero al final de cuentas nos da menos logaritmo. Aquí el log, este es logaritmo natural. Si ustedes quieren ver, vean, en este caso yo sí tengo esta versión, el paso a paso, pero hay unos que no pueden ver la solución. Pero no importa, digamos, lo que yo ocupo es esto, es menos logaritmo natural de cotangente más cosecante. Entonces, ya con esa info ahí, esto sería entonces la menos logaritmo natural de cotangente de X más cosecante, ¿verdad? De X. Esa es la integral de este. ¿Y cuál es la integral de menos en? De es cos, ¿verdad? Y ahí lo tenemos. Entonces, esto sería, esta sería la integral de esa gente. Ahora lo que falta es juntar, porque ya tenemos los elementos. Entonces vamos a llevarnos este C1 y C2. Entonces, eso implica, nosotros la idea es que queremos ensamblar YP. Recordemos que YP es C1 de X por Y1. ¿Qué era Y1? Era el coseno, ¿verdad? Y C2 de X por sen de X. Muy importante, ¿verdad? Mantener el orden. Y en este caso, entonces, ¿qué era C1? C1 era menos seno, ¿verdad? ¿Y qué es C2? C2 es el individuo que calculamos hace poco, que es este. ¿Lo ven? Eso sería C2. Y aquí lo voy a poner un paréntesis porque multiplica sen de X. O sea, vean aquí cuáles son los elementos. Otra vez, dibujando aquí. Vean que esto sería C1 de X.
Y este de aquí es C2 de X. Y bueno, uno puede simplificar porque creo que esta solución me parece que tenía un toquecito de simplificación, si no, no importa. Nada más veamos si se puede reducir un poco, si no, pues está bien. Esto sería menos n de X. ¿Ah? Sí, ¿verdad? Se va a ir. Correcto. Menos ln. C1 de X no era nada más menos n. Ya. Que aquí abarqué de más, ¿verdad? Que aquí más bien debería ser así. Gracias. ¿Verdad? Ese es la regla. Estaba abarcando de más. Sí, perdón. El C1 es ese. Correcto. Ok, y aquí coseno por seno, ¿verdad? Aquí sería más coseno de X por sen de X, que al final lo puedo escribir así. Vean que en este caso, estos dos se fueron y entonces esto sería menos logaritmo natural de cotangente más cosecante de X. Por lo tanto, ahora sí. Sí. Faltó el sen. Correcto, gracias. Ando dejando ahí algunos terminitos, pero tienen toda la razón, digamos. Aquí falta el sen por la distribución. Correcto. Ahí es, ¿verdad? Entonces aquí hay que ponerle el sen. El sen lo puedo poner delante, digamos, para que no se confunda con el logaritmo. Entonces aquí ponemos sen de X por esto, ¿verdad? Listo. Entonces, por lo tanto, la solución general es YH más YP, ¿verdad? ¿Qué es YH? YH dijimos que es C1 por coseno de X más C2 por seno de X. Y YP, pues, es este chavalillo que está aquí. Este sería el YP. Vamos a llevarlo. Control C, Control V. Grandes inventos de la humanidad. Bueno, al final, como es más menos, pues prevalece el amigo menos, ¿verdad? Y nos quedamos con el menos ahí. Y eso sería. Y recordemos que C1 y C2 son constantes. Listo. Ahí la tenemos. Esta es la solución general de la ecuación diferencial lineal no homogénea. Vean cuál es la diferencia. Bueno, que si va a tener la parte homogénea sumada con la solución particular. Precisamente cuando C1 y C2 valen 0, queda vivo solo este. Y esa es la solución particular de la ecuación diferencial. Como ustedes pueden ver, sí, dígame. ¿Por qué entonces siempre la solución particular no va a tener constantes asociadas? Es correcto. Digamos. Por eso se llama particular, porque es una función ahí que no depende de parámetros. Ok, bueno. Y es particular en el aspecto para la ecuación diferencial, porque se supone que si usted la pone en la ecuación diferencial, es solución. O sea, pero no podrían salir de las integrales cuando uno calcula las Cs. Digamos, la integral No. Okay. No, la idea es que no. Digamos, el método lo que hace es que esas constantes no deberían entrar a jugar. Vamos a resolver este otro ejemplo. Vamos a ponerle aquí ejemplo, aquí arriba, para que no quede ahí todo suelto. Vamos a resolver esta ecuación diferencial lineal no homogénea. Entonces, solución. Vamos a resolver primero YH. O sea, vamos con YH. Pongo 2 puntos. Aquí lo que estoy indicando es que voy a trabajar para buscar YH. Entonces, la ecuación característica. Vean que esta es antes de la ecuación característica, noten que la E homogénea asociada es Y de orden 3 más Y' igual 0. Entonces la ES o ecuación característica es lambda al cubo más lambda, ¿verdad? Cuidado ahí. Y bueno, en la factorización usted ve que esto es lambda por lambda cuadrado más 1 igual 0. De acá se ve que las raíces son lambda igual 0, multiplicidad 1, lambda igual más menos 1, ¿verdad? Más menos i, perdón. Y tiene multiplicidad 1 y listo, se acabó porque el polinomio es de grado 3. Hasta ahí. Entonces, el conjunto fundamental lo puedo poner de un solo.
Eso implica entonces que el conjunto fundamental de soluciones de la homogénea es básicamente E a la 0x. Es E a la 0x por coseno de x y E a la 0x por sen de x. ¿De dónde vienen todas estas? Bueno, esta viene de esta y estas dos vienen de estas. Que al final de cuentas el conjunto termina siendo 1 cos de x y seno de x. Bueno, y por lo tanto la solución de la homogénea es simplemente C1 por 1 más C2 por coseno de x más C3 por seno de x. Que resulta ser simplemente C1 más C2 cos de x más C3 por seno de x. Con C1 hasta C1, C2 y C3 constantes, ¿verdad? En este caso, lo de siempre. Bien, muy bien hasta ahí. Ahora vamos al siguiente paso. Vamos a calcular el Wronskiano, ¿verdad? De una vez. El Wronskiano esta vez tiene 3 amigos, que son 1. Por cierto, ¿cuáles son las Y1, Y2, Y3? Esta sería, este sería Y1, este sería Y2, este sería Y3. Vamos etiquetando. Entonces sería 1, coseno de X y seno de X. Y derivo. El primer renglón va a la primera derivada, 0. La derivada de coseno es menos seno. Y la derivada de seno es cos. Segundo renglón, 0. La derivada de menos seno menos coseno. Y la derivada de este, pues es menos seno. Este es un determinante 3 por 3, pero la magia, lo bonito, digamos, de estos tipos de determinantes como una columna o una fila que tenga un montón de ceros, es que uno elige precisamente esa fila. Es decir, vamos a desarrollar por esta columna. Y vemos que desarrollo por esa columna y el único elemento que queda vivo es este y el determinante a calcular es este. Entonces este queda relativamente sencillo. Recuerden que aquí es más, menos, más, etcétera. Y como estos son ceros, pues basta calcular el primero. Eso es la entrada de aquí, que es 1, con signo positivo, por el determinante que queda, que es menos seno, coseno, menos coseno y menos seno. Al final de cuentas, esto es menos, menos, más, va a quedar seno cuadrado de x, y menos, menos, va a dar más, coseno cuadrado de x. Bueno, y eso es igual a 1, ¿no? O sea, vean que ese Wronskiano vale 1. Listo. Y ahora, como dijo el compañero, pues para los otros W's, pues nos toca jugar con el Wronskiano que tengo aquí. Entonces lo que voy a hacer es copiar y pegar este mismo, digamos. Bueno, yo lo hago así. Voy a calcular W1, W2 y W3. W1 es agarre el Wronskiano, pero quédese nada más con... Primero voy a agarrar el Wronskiano y lo voy a volver a copiar y pegar para calcularlo un poco. Agarro el Wronskiano. Voy a reciclar este individuo, entonces lo voy a volver a copiar. Pero debo cambiar la columna 1. ¿Por cuál columna lo debo cambiar? Por la de 0, 0, f de x. Otra cosa que tengo que tener cuidado es, cuando yo vaya a hacer esto, ¿estaba normalizada mi ecuación? Bueno, sí. En este caso en particular, sí. Vean que aquí el f de x es tangente. Si no está normalizada, peligro, ¿verdad? Porque nos puede jugar muy mal, digamos, en el cálculo de los w's. Tangente de x. Entonces, aquí va a ir 0, 0, tangente de x. Recuerden que ahora en el caso 3 por 3 va a haber dos ceros, no uno. Ese sería W1. Y el mismo cuento va con W2 y con W3. Digamos, voy a poner aquí los otros. ¿Qué sería W2? W2, voy a poner aquí. Es copy y pego Wronskiano. Pero lo que sucede aquí ahora es que cambio la columna 2. ¿Por cuál? Por el vector 0, 0, tangente de x. ¿Ven? Y el W3, pues el cuento es parecido, porque el W3 se calcula similar en el sentido siguiente. Que W3, vamos a ponerlo ahí,
W3 es el wronskiano, pero le quitamos la columna 3 y se la cambiamos por el vector 0, 0, el vector columna 0, 0, f de x, en este caso tangente. 0, 0 y tangente de x. ¿Lo ven? Entonces, esto es, digamos, estos son los cálculos que hay que hacer. Vamos a hacer los 3 de una vez. Y con esto seguro vamos finalizando la sesioncita. Pero va a ver que los cálculos son rápidos, si no me equivoco. Aquí hay algo que no se copió todo esto. Ahora sí. Aquí ya tengo, digamos, en otra página esto. Vamos a desarrollar el mismo método de ahora por filas, ¿verdad? Por columna. La columna a desarrollar básicamente es esta porque tiene más ceros. En este caso, entonces, esto sería, recuerden aquí más, menos, más. Entonces, el tangente va positivo. Entonces, queda tangente de x por el determinante que nos sobra. Digamos, cuando usted elimina la columna y la fila respectiva, le queda este, ¿verdad? Entonces, el determinante que queda ahí es coseno de x, seno de x, menos seno de x y coseno de x. Que al final de cuentas eso termina siendo aquí cos cuadrado, sen cuadrado, se suman, da un 1, o sea, tangente. Ahí está W1. Vamos con W2. Estos son cálculos un poquito express. Entonces, W2, aquí tenemos dos columnas por las cuales elegir. ¿Verdad? Cualquiera de las dos nos sirve. Igual voy a desarrollar por esta. Cualquiera de estas, digamos esta o esta. Entonces, el caso aquí, el determinante a calcular solo queda 0, coseno de x, tan de x y menos sen de x. Entonces, aquí, al final de cuentas, me queda calcular menos tangente de x por coseno de x. Recuerde que tangente 0 entre coseno, así que me va a quedar la misma de ahora, ¿verdad? Me va a quedar menos, ¿qué era? Seno cuadrado de x sobre cos de x. Y si ustedes recordarán, yo hice una descomposicióncita, ¿verdad? De que el seno, en este caso más bien el truco que sirve es con coseno. Esto sería... No queda seno, nada más. O sea, Sí, ahí lo que haría eso. Ah, sí, perdón. Más bien creo que es en la otra. Sí, gracias. Ya a la hora del almuerzo, eso es. Sí, tangente 0 entre coseno queda menos sen, ¿verdad? Gracias. Sí, pura vida. Están volando. Y el último, ¿cómo queda? Desarrollo por esto también. Y me queda nada más, el determinante a calcular sería menos sen de x, 0, menos cos de x y tan, ¿verdad? Tangente. En este caso, estos sí se van y me queda, vamos a ver, este por este me queda, este sí queda menos sen cuadrado, ¿verdad? Y aquí el truquito, ahora sí, este era el que tiene que quedar así. Esto es lo mismo que es menos sen cuadrado de x. Es coseno cuadrado de x menos 1, ¿verdad? Sobre cos de x. Entonces el trucazo aquí es que queda coseno de x menos secante de x. Muy bien. Y bueno, después de estos trabajitos, ¿verdad? Después de haber hecho estos cálculos, ya falta la parte casi final porque es calcular los valores de cada CE en función de X. Entonces, ahora sí, ¿qué sería C1 de X? Es la integral de W1 sobre W. ¿Y qué es W1? Vamos para arriba. Tangente de X. ¿Cuál era el wronskiano, por cierto? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuánto daba? 1. ¿Era ¿no? 1? 1, sí. En ese caso, feliz da 1. Ya en otros van a ver que no da 1. De ahí, ¿cuál es la integral de tangente? Es menos logaritmo natural de cosecante, ¿verdad? De coseno. O, si usted lo prefiere, puede escribir logaritmo natural de secante de x. Cualquiera de las dos versiones. ¿Qué es C2? C2 de x es la integral de W2 sobre W. Que W2 resultó ser menos sen de x, ¿verdad? Y sobre el wronskiano, que es 1, pues ahí. La integral de menos sen cos, ¿verdad? Y finalmente C3
resulta ser la integral de W3 sobre W, que W3 resulta ser cos de X, coseno de X menos secante de X, diferencial de X, sobre 1, ¿verdad? Al final de cuentas. La integral de coseno y la de secante, recuerdan que ese tiene, lo pueden hacer por tabla. Por cierto, en la solución anterior no puse el valor absoluto, hay que ponerlo en el ejercicio anterior. Aquí va a valor absoluto, se me olvidó, ¿verdad? Secante más tangente, ¿verdad? Este es un clásico. Esto es un logaritmo natural, ¿verdad? Que no parezca valor absoluto ahí. Logaritmo natural. Bien, y ahí está. Ya tenemos los elementos y armemos de una la solución general. Es YH, que es C1 por 1, más C2 por coseno de X, más C3 por seno de X. ¿Qué sigue? Más la solución particular, que dijimos que es C1 de X, que es el logaritmo natural. Vean que es como copiar y pegar esto de aquí. Pero en vez de poner esas constantes, ahora vamos a poner las funciones. Entonces sería logaritmo natural de secante de X por cierto, aquí creo que esta secante sí debería llevar valor absoluto también. ¿Verdad? Aquí también debería llevar valor absoluto. Estas dos. Entonces aquí nada más hay que cambiar ese detallito rápidamente. Entonces valor absoluto aquí. Así. Entonces es por secante. La función que está aquí es 1, ¿verdad? Entonces es C por 1, pero en versión de C de X. C2 de X dijimos que es coseno de X. Entonces coseno de X por coseno de X, coseno al cuadrado de X, ¿verdad? Y C3 de X sería esa expresión que tenemos ahí, que es C de X menos logaritmo natural de valor absoluto de secante de X más tan de X. Ese más parece una T más bien. Multiplicando a la función 3, que es sin de X. O sea, vean que la estructura es que vamos a agarrar la función que está aquí es 1, esta es Y2 y esta es Y3. Aquí está Y1, Y2 está metido aquí, ¿verdad? Y Y3 está aquí. Y eso parece ser, ¿verdad? Vean que tal vez se puede simplificar un poquito. Es vara, pero se puede, porque ahí vemos que hay unos individuos. Digamos, esto sería C1 más C2 por coseno de X más C3. Pero básicamente ya el ejercicio está listo, ¿verdad? Para la foto. Porque esto es logaritmo natural de valor absoluto, perdón, más logaritmo natural de valor absoluto de secante de X, más coseno. Vean que aquí coseno cuadrado y seno con seno cuadrado. Y como están en suma, va a dar un 1. O sea, 1. Sumas. 1 menos sen de X por logaritmo natural de secante más tangente. Con C1, C2 y C3 constantes. Y ahí está. Esa es nuestra solución general, digamos, en una versión simplificada, aunque no es necesario llevarlo hasta aquí. Bueno, a veces sí, porque en ciertos solucionarios ustedes van a ver esto. Y eso sería. No sé si tienen alguna pregunta. Ese es el ejemplo final de hoy. ¿Cómo se llama? La matriz Wronskiana. Ajá. La cantidad de columnas que tiene o la cantidad de veces que hay que derivar depende de cuántas soluciones o particulares hay. Sí, no, depende de cuántas soluciones hay en el conjunto fundamental. Voy un toque. Recuerden que, digamos, la matriz Wronskiana, la idea es que se va a derivar cuántas veces. Si yo tengo 3 funciones en el conjunto fundamental o el conjunto que estoy tratando, digamos, ¿cuántas veces debería derivar? 2. Digamos, llego hasta un orden menos en las derivadas. ¿Por qué? Porque yo sé que en el primer renglón van las funciones, ¿verdad? Entonces ya están ocupando un lugar. Entonces, el segundo renglón va la primera derivada, en el siguiente renglón va la segunda derivada, y así usted baja hasta la cantidad de derivada, el orden menos 1 de la cantidad de funciones. ¿Por qué? Porque la explicación es que el primer renglón tiene ya las funciones, ya están ocupando un campo. Entonces no puede derivar hasta n, ¿verdad? Porque si deriva hasta n le queda una fila más y ya no le queda cuadrada, además la matriz, bueno, el determinante.
No sé si me explico. Sí, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra preguntita, alguna consulta respecto a esto? Lo que puedo, digamos, como consideración final del ejercicio es que en general, digamos, la variación de parámetros tiene un contra o varios contras. Primero que nada es que si usted tiene más gente en el punto fundamental de solución, es decir, si el orden es más alto, pues va a tener determinantes más grandes y el cálculo va a ser más largo. Ahora, el segundo impedimento que nos puede, digamos, a poder un poco fregar es las integrales. Podría ser que las integrales se vuelvan muy difíciles de resolver. Lo tercero es que si la función que está aquí en la versión no homogénea, bueno, básicamente de la ecuación diferencial, es muy complicada o muy larga, pues eso va a hacer que el cálculo, digamos, con estos modificados vaya a ser súper feo, ¿verdad? Y entonces va a hacer que los cálculos sean muy engorrosos. Por eso, digamos, el método de variación de parámetros, la gran ventaja es que es aplicable casi que a todas las ecuaciones que usted vea de este tipo. El detalle es que cuando usted empieza a hacer los cálculos, posiblemente se le vaya a poner feo la situación. Entonces, lo que hay que hacer es buscar otros métodos, ¿verdad? Que eso es lo que veremos en las siguientes sesiones de la otra semana, básicamente. Vamos a plantear otros métodos. Este está muy bien, es genial, digamos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando las funciones tienen una forma especial aquí, que es la forma de exponencial, polinomio, coseno y seno, por ejemplo? Esa es la forma que vamos a adoptar la otra semana. Y vamos a ver que no vamos a ocupar este método para cierto tipo de ecuaciones, para otras sí. Entonces, por cierto, ¿qué tipo de ecuaciones, digamos, uno podría decir, le voy a aplicar variación de parámetros? Usualmente son las no homogéneas, o sea, este tipo, donde esta de aquí no sea tan largo, digamos, la expresión, y que tenga logaritmo natural de X, o que tenga tangente, o que tenga secante de X, o sea, todas ese tipo de funciones. Lo otro es que igual se puede aplicar variación de parámetros si la función igual sigue siendo aquí una combinación rara, como de tangente, secante y no sé qué en sumas, pero usted lo que hace es como que subdivide y usa el famoso principio de superposición, que posiblemente veremos otros ejemplos la semana entrante. Pero lo que uno hace es el principio de superposición, usa varias soluciones particulares, varias y sub p sub 1, y sub p sub 2, pues resuelve varias como ecuaciones y después junta todas las particulares en una sola. Pero ya veremos, digamos. También pueden consultar en el CIL y en los textos de los profes qué pasa cuando uso variación de parámetros y la función de aquí no es tan simple, digamos, es una suma de algo. Entonces, se usa un principio de superposición para soluciones particulares.